Bien, entonces, habiendo definido difeomorfismo y habiendo establecido, digamos, que dos parametrizaciones que se obtienen, una de una superficie y otra a partir de una composición mediante un difeomorfismo, son parametrizaciones equivalentes porque parametrizan la misma superficie. De la misma manera o de manera recíproca, podemos decir que si este, existe un difeomorfismo entre dos parametrizaciones, entonces también son equivalentes. A ver, si ordeno esto que acabo de decir. Es lo mismo decir que una parametrización a la que le aplico un difeomorfismo se obtiene una parametrización equivalente a decir que si tengo dos parametrizaciones y encuentro un difeomorfismo, también son parametrizaciones equivalentes. Bueno, bien. Si yo tomo dos parametrizaciones acá definidas, una FV, una FRIS, parecido al ejemplo que les di recién, ¿sí? Piensen que acá hay un error de tipeo que siempre pasa con la conversión a PDF, que esta F es F moño, acá, F1 es moño, F2 es moño, F3 es moño. A ver, te voy a apagar la cámara. Ahí está. Bien, son las parametrizaciones moños, en el ejemplo que usé recién la llamé G, y tenemos a θ, que es el difeomorfismo que me permite ir de F hasta F moño. Si yo todo esto es U y todo esto es B, y reemplazo en la parametrización F a U por θ de RS, a B por θ de RS, es decir, por una función de R, una función de R y S, una función de R y S, obtengo la parametrización de abajo. Bien, entonces, compongo acá y me queda esto que está acá abajo, este monstruo que está expresado acá abajo, pero fíjense que es incómodo de expresar, pero es básicamente el ejemplo que yo les decía recién. En U hay que reemplazar a R y S. Entonces F1, en lugar de quedarme de U y de B, me queda de θ de RS, θ1 de RS en U, y θ2 de RS en B, y B. A ver, por si no se está entendiendo, me voy a ir a lo que estábamos hablando recién, acá, para comparar, ¿no? Este F1 de U y de B es U, en este caso, en el ejemplo. Este F2 de U y de B es B más U. Es la segunda componente que es función de U y de B. Y este F3 de U y de B es U cuadrado menos B. En el difeomorfismo, que es θ de RS, que es este que está acá, θ1 de RS es este. Este es θ1 de RS. θ2 de RS, la segunda componente, es este que está acá, es R cuadrado. Y en la composición, que sería en la F moño que está acá abajo, F1 moño de RS es esto que está acá, es R más S. Ahora, ¿cómo lo obtuve? Me fui a F1, que es este U, y en lugar de poner U, puse θ1 de RS, que es R más S. Y en lugar de poner B, puse θ2 de RS, que es R cuadrado. No sé si fui claro con esta composición, pero básicamente es la composición, ¿sí? Lo que me interesa pensar es qué pasa cuando yo derivo. Yo derivo a la función original en función de U, es decir, obtengo la primera derivada parcial, y si yo derivo acá normal, bueno, es la primera componente derivada en función de U, la segunda componente derivada en función de U, y la tercera componente derivada en función de U. Ahora, si yo quiero derivar acá abajo esta compuesta en función de R, ya tengo que aplicar la regla de la cadena. Porque para poder derivar esta componente, F1 de θ1 de RS, y acá dice θ1 de RS, acá debería decir θ2. Acá hay otro error de tipeo. Este es θ2 de RS, este es θ2 de RS, y este es θ2 de RS, porque esto es U y esto es B. ¿Está? Es θ1, θ2. Bueno, decía, si yo quiero derivar esta función, que es la moño, en función de U, tengo que empezar a aplicar la regla de la cadena, que es lo que está hecho acá abajo. Esperen que borro y voy para abajo. Acá. ¿Cómo hago para derivar esto en función de R y de S? Tengo que derivar a F, primero, que es función de U, en función de U, y después derivar a U, que es θ1 de RS,
en función de R. A ver. No quiero marear, ¿eh? O eso estoy intentando. Recordemos que esto es U, ¿eh? Y que esto es B. Entonces, tomemos solamente esta parte. ¿Sí? Yo quiero derivar F1, lo quiero derivar respecto, F1 moño, ¿no? Respecto de R. Entonces, para poder derivar F1 respecto de R, primero tengo que derivar a F1 sin el moño, que sería la que está acá arriba, respecto de U, y después tengo que derivar a U respecto de R. Ahora, ¿quién es U? U es θ1 de RS, y como tengo que derivar respecto de R, y θ2 también tiene R dando vuelta, también voy a tener que derivar a θ2. Por eso la composición acá abajo es F derivado, todo esto derivado, para poder derivarlo respecto de R, para poder derivar esta F respecto de R, voy a tener que derivar a todo lo que está dentro respecto de R, respecto de U, digo, y después derivarlo respecto de R. Voy a borrar y voy a ir para abajo. Bueno, acá estamos. ¿Cómo hago para derivar F1 respecto de R entonces? Que era lo que decía recién. Derivo F1 respecto de U, y después derivo a U, que es θ1, respecto de R. Pero la segunda función, que es B, también tiene R dando vuelta. Entonces voy a tener que derivar a F respecto de B y a B respecto de R. Como para derivar en función de R, voy hacia arriba, no los quiero marear, insisto. Esto, otra vez, esto es U y esto es B. Entonces, los dos tienen R. Para poder derivar respecto de R a toda esta componente, voy a tener que derivar a esto respecto de R y a esto respecto de R. Es decir, respecto de U y después respecto de R, y respecto de B y después respecto de R. Por regla de la cadena. Es esto que está acá abajo. F1 respecto de U por θ1 respecto de R, más F1 respecto de B por θ2 respecto de R. Es decir, F1 respecto de U por U respecto de R, F1 respecto de B por B respecto de R. Pero esto es F1. Y la función F tiene tres componentes, F1, F2 y F3. Entonces hay que hacer lo mismo para F1, para F2 y para F3. Me queda todo esto kilométrico que está acá, y todo esto gigante que está acá, que está traducido acá abajo, copiado y pegado, porque esto era respecto de R, y ahora lo hago respecto de S. ¿Sí? Esto es la derivada respecto de S. Acá está lleno de errores de tipeo. Esto es respecto de S. ¿Sí? Por eso acá derivamos respecto de S, y tengo que hacer F1 respecto de U, por U respecto de S, más F1 respecto de B, por B respecto de S, etcétera, para todas las demás funciones. Bien, lo que hacemos en esta escritura es quitar todos los paréntesis para que sea más cómodo de escribir, F1 respecto de U, por θ1 respecto de R. Lo que hacemos es sacar todos los paréntesis, todos estos paréntesis que están con las variables, ¿sí? Los sacamos y lo escribimos más cómodo. Y esto lo llevamos a forma matricial. Entonces lo que me quedó planteado acá son los productos de las matrices jacobianas. Esta es la jacobiana de F, moño. Esta es la jacobiana de F, y esta es la jacobiana del difemorfismo. El producto de las matrices jacobianas me da las derivadas que yo quiero hacer. Es decir, la jacobiana de F por la jacobiana de la función con la cual la estoy componiendo, me da la jacobiana de la función compuesta. Bueno, complejo todo esto, pero en realidad es un bloque teórico, porque, vamos al ejemplo. Si yo quiero derivar a G respecto de R, no me conviene venir acá arriba a derivar a F respecto de U y a θ respecto de R. Me conviene directamente venir acá y derivar esto. Lo voy a achicar, ¿eh? ¿Entienden lo que digo? Profe, no sé si seré yo solo o estoy viendo el PDF solamente. Bueno, entonces, a ver, dame un cachito que... A ver ahora. ¿Ahí está mejor? Ahí está, profe, gracias. Ahora sí, bueno. Lo que decía es que si yo quiero derivar a G, que es la compuesta, ¿no? Respecto de R,
no tiene sentido venir a derivar esto respecto de U, y después a θ respecto de R, y después a F respecto de U, y después a θ respecto de R, sino que tiene sentido venir acá y derivar esto directamente. Entonces todo esto que yo acabo de explicar tiene, digamos, una base teórica, pero en realidad desde el punto de vista práctico trabajamos directamente con la compuesta y derivamos acá, respecto de R. ¿Está? Bien, vamos a definir, lo paso de largo, ¿no? Porque como decía es un concepto teórico, desde el punto de vista práctico es solamente derivar respecto a otra variable. Vamos a ir a lo que se denomina la base intrínseca de una superficie, que es digamos, desde algún lugar, es como que si ocupase el lugar del triedro de Frenet para una superficie. Es decir, cada punto de la parametrización tiene una base intrínseca. Lo que pasa es que esta base intrínseca no es ortonormal como lo es la base móvil del triedro de Frenet para las curvas. La base intrínseca es una base de R3, siempre, que está formada por las dos derivadas parciales, la derivada en función de U y la derivada en función de B, y el vector que se forma siendo el producto vectorial entre ellos normalizado. ¿Está bien? A ver, yo tomo la función, la parametrización, digo, la derivo en función de U, eso me da la dirección de la curva coordenada en U. Acuérdense lo que expliqué en el ejemplo al principio de la clase. La derivada parcial en función de B me da la dirección de la curva coordenada de B. En el ejemplo que hicimos, en la pregunta que me hicieron sobre el ejercicio, estos dos vectores eran perpendiculares, pero no están obligados a hacerlo. No tienen por qué ser perpendiculares. El ejemplo que habíamos hecho era este, ¿sí? Donde las dos curvas coordenadas, la G y H, ahí, ¿sí? Son, acá perdí un deslizador. Ahí está. Las dos curvas coordenadas se ve que son perpendiculares cada vez que se cruzan. ¿Sí? No importa qué curva tomen, se cruzan formando 90 grados. Entonces los dos vectores derivadas parciales van a ser siempre perpendiculares. Pero eso no va a ocurrir ni en todas las parametrizaciones ni en todas las superficies. Entonces, estos dos vectores sí están obligados a ser linealmente independientes, porque si las derivadas parciales son linealmente dependientes, acuérdense que estamos trabajando en un punto que no es regular. La condición de regularidad que tenía las superficies en un punto es que las dos derivadas parciales sean LD. Entonces, si fuesen LD, no sería regular y nada de lo que nosotros estamos estudiando tiene sentido. Entonces, por definición de parametrización regular, estos dos vectores ya son LI, es decir, no son paralelos. Para formar una base de R3 necesito un tercer vector que sea paralelo a estos dos, que sea linealmente independiente con estos dos. Bueno, una forma muy sencilla de obtener un vector linealmente independiente es hacer el producto vectorial. El producto vectorial me va a dar un vector que va a ser perpendicular a ambos, a las dos derivadas parciales, y que si yo me tomo el trabajo de normalizarlo, es decir, de dividirlo por su norma, obtengo lo que se denomina el vector normal unitario a la parametrización en un punto dado. Y el conjunto de esos tres vectores, las dos derivadas parciales y el vector normal unitario, es lo que se llama la base intrínseca. ¿Qué particularidad tiene el vector normal unitario? ¿Por qué se llama normal unitario? Bueno, porque los dos vectores derivadas parciales conforman la base del plano tangente a la superficie en un punto determinado. Si yo me voy, a ver, ¿dónde está el GeoGebra que busqué recién? Acá. Si yo me voy acá, a ver si puedo marcar el punto A, por ejemplo, que es el que está ahí definido. A ver si puedo, tengo el comando plano tangente. A ver, déjame pausar un segundo de grabación. Bueno, a ver, déjenme ver el trabajo práctico, antes de seguir avanzando. Me falta el trabajo práctico. El trabajo práctico se lo voy a tener que agregar aparte de esto. Bueno, ahora se lo subo a Classroom, el trabajo práctico. Bueno, no vamos a avanzar sobre la primera forma fundamental, entonces. Lo vamos a dejar en base intrínseca
y en difeomorfismos. Y ahora, a ver, voy a revisar el trabajo práctico, a ver si ya está en condiciones de hacer ejercicios. Dame un segundo.